Bueno, hoy día lo que vamos a tratar es el tema de que vamos caminando ya hacia el receso invernal, que nosotros dentro de los manejos de post cosecha también significa preparar a las plantas que se puedan ir endureciendo, lignificando, que es su mecanismo de resistencia bajo las inclemencias del invierno en general de todos los árboles caducos. Así que un poco eso es lo que vamos a revisar hoy día. Es una tarea importante, no nos puede pasar lo de la temporada pasada, que era 15, 20 de mayo en muchas localidades, las plantas todavía tenían todas sus hojas pegadas y seguían vegetando. Eh, Así que este es un trabajo muy importante porque sin duda alguna, acumulación de frío, tal como lo aprendimos esta temporada, es uno de los factores más importantes también en la producción de cerezas. Vamos a ver. Bueno, ahí sí. Bueno, un poco de lo que se trata hoy día, la idea es que coloqué ese fondo, que es una foto de mi huerto en plena floración, la idea de que un árbol entre en receso en el momento adecuado es que principalmente pueda acumular el frío suficiente de manera de hacer una floración lo más concentrada y homogénea posible. ¿Qué nos pasó esta temporada con la falta de frío? Uno, un retraso en las brotaciones. Dos, una desuniformidad muy potente en las plantas en general y en todas las variedades y en todo Chile, que lo único que mostró fue una floración demasiado larga, dispareja, teníamos fruta cuajada, incluso ya entrando fruta en inicio de pinta, y todavía teníamos flores dando vueltas en los árboles. Entonces, finalmente, esto es una parte muy importante en la producción de cereza, el que las plantas les permitamos poder acumular el frío suficiente. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Cuando nosotros tenemos un año bueno de frío, no necesitamos tanto calor en la primavera, una primavera tan cálida para que en general la fenología pueda avanzar. Pero si hay poco frío, necesitamos ya una primavera mucho más cálida que pueda suplir, acumulando grados día, la falta de frío. ¿Qué fue lo que nos pasó esta temporada? Que no tuvimos ni un invierno con buena calidad de frío, ni tampoco tuvimos una primavera cálida. Y eso significa que la primavera, como fue tan fría hasta muy tarde en la temporada, finalmente nos gatilló muchos problemas de fiebre de primavera, retraso en la brotación y la floración y por supuesto en el cuajado de frutos, y eso afectó seriamente los rendimientos en muchas partes del país. Bueno, seguimos trabajando porque tal como les decía, nosotros ya hemos revisado en las clases anteriores todos los manejos que tienen que ver con la cosecha, desde el control de plagas y enfermedades, ¿cierto? El riego de la nutrición, manejos de poda de verano, etcétera. Y hoy día nosotros tenemos que seguir trabajando porque finalmente también ya nos empezamos a acercar a varios sucesos que van pasando en la temporada. Así que no, esto no ha parado y por el contrario, como les dije en la primera clase, sigue siendo post cosecha de cerezo la época más importante de la producción de cereza. No gatilla en nada que sea finalmente que se haya acabado la temporada, sino que por el contrario, es el inicio de la siguiente. Que nos vamos acercando finalmente también desde el punto de vista de todo nuestro esfuerzo del año hasta las cosechas, ¿cierto? Y todo el envío que significa también para la gente que trabaja en las plantas de proceso, packing, exportadoras. Sin duda todo lo que tiene que ver con las exportaciones de la fruta que va en el agua, la fruta que ya se ha vendido y que haya arribado allá a China. Y bueno, nos acercamos al clímax de la venta de las cerezas, que es el Año Nuevo Chino, que es el 10 de febrero de este año. Y bueno, con algunos reportes de que la fruta en general se ha vendido bastante bien, con buenos precios, pero que también hemos tenido algunos arribos de fruta que ha ido con problemas de pudriciones. Tal como lo mencioné en el inicio, tenemos que ser mucho más estrictos y usar productos que sean los más idóneos en el control de botrytis alternaria, ya que sigue siendo el principal reclamo del mercado chino. Eh, Así que ahí hay un tema importante que ya nos vamos acercando hacia el punto máximo, ¿cierto?, de venta de las cerezas chilenas que es el Año Nuevo Chino. Bueno, como hemos revisado en esta lámina todas las clases, ¿cierto? Ya nos vamos acercando ya vamos hacia la salida de la post cosecha y empezamos a preparar estos huertos para el receso. Entonces, finalmente, ¿desde cuándo empezamos a preparar los huertos para el receso? Por supuesto, desde ahora, porque finalmente nosotros ya empezamos
a cambiar las frecuencias de riego sin alterar, por supuesto, los tiempos. Ya empezamos a hablar de las clases anteriores de aplicaciones de molibdeno al follaje, que lo que hacen también es que nos ayuden a acumular más reserva y a dejar una hoja más gastada, más fácil de caer, entre otros manejos. ¿Qué significa? Bueno, todo esto hemos revisado anteriormente. Como les decía, la post cosecha no determina, no es el término de temporada, sino que por el contrario, el principio es la siguiente y que tenemos que tomarle la seriedad que esto merece. Y por supuesto que partió hace rato, porque nosotros ya venimos trabajando la post cosecha desde que salió la última caja de cereza del huerto. Como les decía, seguimos viendo nosotros una gran cantidad de procesos fisiológicos como fenológicos, porque finalmente ya estamos en plena diferenciación, ya empezamos a ver cambios morfológicos en la yema y ya podemos discernir y podemos cuantificar finalmente cómo viene la formación de los dardos y también que estamos en plena formación de flores y primorios florales. Por supuesto, esto es una de las partes más importantes de la cosecha, que sigue siendo la acumulación de reservas para que podamos tener un adecuado retorno floral la siguiente temporada. Y por supuesto, como les digo, y esto tenemos que grabarnos firmemente, que es la época más importante de la producción de cereza y que es crítica en manejos de nutrición y riego. Bueno, como les decía, lo elemental es la acumulación de reserva, porque esta lámina que muestra un huerto de Regina sobre Gisela 6, que está precioso y que tiene muy bonita floración, la verdad que lo que está haciendo, o el combustible que está utilizando para hacer esa floración, es la post cosecha pasada. Desde todos los puntos de vista, no solamente por efectos de nutrición, sino que todos los manejos que se hicieron y que le he mencionado en las otras clases de poda, verano, riego, nutrición, control de plagas, enfermedades, etc. Esta floración está ocurriendo con todo este trabajo y por supuesto con los carbohidratos que se formaron y que se almacenaron por efectos de la fotosíntesis. Y bueno, con lo que decía, que finalmente por temas de fotosíntesis es importante que nosotros podamos ser eficientes con ella, mitigar lo más que se pueda el estrés posible por las aplicaciones de bloqueadores solares, aminoácidos, algas, etcétera, que ayuden a mitigar las condiciones de estrés en las plantas. Y que por supuesto a estas alcancen, ¿cierto?, su saturación lumínica de manera que puedan ser lo más eficiente posible con la acumulación con la síntesis de fotosintatos, que son carbohidratos que son almacenables y asimilables por las plantas. Y que esto, como muestra este gráfico, anda cerca de los 700, 800 de luz, micromol de luz absorbida. Bueno, hemos visto que todo esto ha ido pasando. Nosotros al día de hoy, aquí ya vamos cerca, ¿cierto?, del febrero, nos vamos acercando lentamente, ¿cierto?, hacia el receso, y ya prácticamente febrero ya es un mes donde nosotros ya vamos a empezar a ponerle el freno a las plantas, darle una señal ya distinta, se termina la nutrición, ¿cierto? Partimos con las aplicaciones de molibdeno al follaje y de manera paralela a eso las plantas siguen acumulando reservas y otros elementos, ¿cierto? Y vamos a llegar también, ¿para qué? Para poder generar movilización de estos nutrientes, ¿cierto? De vuelta a raíces y a otros órganos de reserva, ya sea yemas, dardos, brotes, etcétera. Y por supuesto que al mayo estas ya hayan hecho abscisión de su hoja y que realmente ya estén listas para poder empezar a contar frío. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, como les dije anteriormente, de la lámina que les mostraba ese huerto sobre Regina Gisela 6, finalmente todo este proceso que ustedes ven aquí, que es la fenología del cerezo, obviamente resumida aquí en una lámina para que pueda ser lo más explícita posible. Eh, ¿Qué es lo que pasa con esto? Todos estos, hasta por acá más o menos, hasta el fruto recién cuajado, finalmente lo han hecho las plantas a punta de las reservas que ustedes hoy día están suministrando en los huertos, eh, con efectos de la nutrición, el riego, etcétera, aplicaciones de fertilizantes foliares, etcétera. Entonces, finalmente es muy, muy importante que esta ración de combate sea la suficiente para que las plantas puedan pasar el invierno sin ningún problema, y que lo que reste de esta ración de combate sea lo suficiente para poder brotar, florecer y cuajar. Es lo que quiero transmitirle, que finalmente, o comentarle.
Estos puntos igual son importantes para la productividad de los huertos en general de esta temporada, porque, como les decía, tenemos que ir preparando las plantas para una entrada a receso de forma normal, para que estos también puedan alcanzar y después logren en la brotación siguiente expresar todo su potencial productivo. Todos sabemos que hemos tenido años de veranos calurosos, tal como este, ¿cierto? Y por lo cual se marca cada vez menos el otoño y las plantas tienden a creer que el verano se va alargando más que sea un otoño como tal. ¿Y por qué lo digo eso? Porque finalmente mientras tú no tengas bajo temperaturas de 9 grados Celsius, las plantas no van a reconocer o se van a atrasar en reconocer el otoño y por ende cuesta mucho más que hagan abscisión de su hoja. Y por eso, como existen estos alargues del verano, puede ser negativo en la acumulación de reservas. Si las plantas siguen vegetando, usted no hace nada para que ellas boten las hojas, no aplica molibdeno, no aplica la urea con sulfato de zinc, no cesa el riego o no suspende el riego, finalmente las plantas van a seguir vegetando, esa hoja ya está gastada, ya está tan dañada, ya es tan ineficiente en hacer fotosíntesis que finalmente lo que va a hacer es que va a empezar a combustionar, a ocupar las reservas que ya tiene preparadas para la post cosecha, las va a empezar a agotar antes de tiempo. ¿Qué significa eso? Que finalmente la acumulación de reservas va a ser menos para el momento realmente importante, que va a ser la brotación, la floración y la cuaja de los frutos. Y por ende, también es importante que esto ocurra, este cambio, porque finalmente también va de la mano a que las plantas puedan endurecerse, pueden aumentar su lignificación en la madera, que la madera realmente se endurezca para que ellas puedan sobrevivir al invierno y no se vean afectadas, ¿cierto?, con las primeras heladas. Por eso, considerando lo anterior, perdón, debemos preparar las plantas y los huertos a una entrada de receso lo más normal posible y que al 1 de mayo, como lo he dicho anteriormente, y estas ya estén listas con un 50% de hojas caídas amarillas. Si no tienen este porcentaje de hojas caídas amarillas, las plantas no acumulan cero frío. Si le suman a que podemos tener un invierno pobre de frío, el resultado es mucho más desastroso todavía. Así que mientras no tengamos este 50% de hojas caídas amarillas, idealmente el 1 de mayo, las plantas recién ahí van a estar preparadas para empezar a acumular frío. No, también tener en cuenta que el desarrollo fenológico, como les decía anteriormente, en los primeros 30, 40 días después de rotación son a punta de reservas. Así que el tema de post cosecha es realmente importante y es vital, elemental para que el cultivo pueda tener un buen desarrollo y pueda, como les decía, expresar el máximo del rendimiento. Como les decía también, cuando hay veranos muy largos, hojas, brotes, etcétera, van a seguir vegetando, van a reducir su lignificación, por ende también, como les decía anteriormente, empiezan a agotar anticipadamente las reservas y eso podría ser tener un efecto negativo. Y por supuesto es que las plantas, como les decía, tienen que reconocer el otoño, que tienen que endurecerse, hacer el cierre total de sus brácteas de yema, y eso va a pasar también cuando también empiezan a percibir que hayan temperaturas bajo los 9 grados Celsius, que ahí las plantas realmente dicen que ya llegó o sienten que ya llegó el otoño como tal. Bueno, en los años de ausencia de las tempranas, las plantas, y si usted no hace todos los manejos que le he mencionado anteriormente, las plantas quedan poco preparadas, van a haber muchas brácteas de yema que quedan sin cerrar, voy a mostrar algunas láminas de lo que pasa ahí. Y eso significa que a la primera aplicación de cobre o las primeras heladas o la señorita pseudomona las va a hacer zumbar y las va a hacer pedazos y finalmente usted va a tener un problema, aparte de bajo rendimiento, de una floración muy pobre, también vamos a tener problemas fitosanitarios. Así que ahí hay un tema importante. Bueno, cabe recordar también que la dormancia parte, el conteo de frío o los meses de acumulación de frío son desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio. Las plantas no jamás han acumulado frío en agosto. Por ahí me comentaban algunas veces, me preguntaban que algunas situaciones de las variedades como las colas que acumulaban hasta el 10, 15 de agosto, eso es falso. Así que ahí el tema. Aquí la dormancia son 3 meses, mayo, junio, julio, y sería todo. Y por supuesto, ¿por qué también depende de esto? Porque todos los cultivares o todas las variedades de cereza tienen un requerimiento de frío distinto.
por lo cual el factor de frío invernal es muy importante en la producción de cereza y que ya lo acabamos de vivir en carne propia y espero que este invierno sea un invierno de mejor calidad en cuanto a la acumulación de frío. Eh, También de cuánto frío acumulen las plantas va a depender de la estrategia y uso de los rompedores de dormancia, que yo considero que son de carácter obligatorio en el cultivo del cerezo, ya sea o aplicaciones de cianamida hidrogenada o de otros o de productos que uniformizan, homogenizan la brotación, que van en mezcla de nitrato calcio, como Prostar Plus, Siberio, Erger, el Lightab, etcétera, entre otros, y que van en mezcla con nitrato calcio. Eh, entonces, finalmente es muy importante que la acumule frío porque finalmente cualquier producto que rompa, que rompa o interrumpa la dormancia, ya sea cianamida o algún homogenizador, finalmente nosotros necesitamos por lo menos tener el 70% del frío cumplido de la variedad. Y en eso es donde se pone compleja el tema. Bueno, partiendo también de que la señal importante, ¿cierto? Como lo mostré en esta lámina, es muy importante el manejo del riego. Nosotros ya finalmente vamos a seguir realizando calicatas, vamos a empezar a notar que ya desde fin de febrero, principio de marzo, empieza a sobrar más agua en las calicatas y eso nos da una señal que inmediatamente nosotros tenemos que alejar la frecuencia del riego, no disminuir el tiempo de riego, sino que por el contrario, solo chutear la frecuencia más para adelante a más días de manera de no generar ningún tampoco tema con asfixia de raíces por saturación. Eh, Así que el manejo del riego es muy, muy importante para que las plantas puedan entrar al receso. Y que tal como les decía anteriormente, idealmente no regar hasta el 30 de marzo y no más allá del 5 de abril como máximo. Aunque explote el volcán y caigan los patos asados, no se riega. ¿Y por qué? Porque finalmente, como les decía anteriormente, el agua es un puente importante de conexión en el suelo y nosotros tenemos que darle también algún mecanismo de estrés. Cuando que ya el agua se vuelve minoritaria en el suelo y es insuficiente o se ha cortado el riego y quedan raíces ya sin hidratarse, empiezan a emitir o a hacer síntesis de ácido abscísico, que recuerden que abscísico es una hormona que aparte de ser un regulador, también es la hormona responsable de mantener las plantas dormantes en el invierno. ¿Y eso qué significa? Que ya de a poquito vamos generándole o administrándole este anestésico que las va a mantener dormantes en el invierno y que finalmente es muy importante que aumenten los niveles de abscísicos de a poco en las plantas para que puedan prepararse al receso. Bueno, sigo insistiendo de esto, ¿ah? Porque el tema de no, lo que uno tiene que modificar en el riego es la frecuencia y no el tiempo, porque el tiempo de riego tiene que tener la carga, tiene que ser largo, tiene que tener la carga hidráulica suficiente y que pueda arrastrar la cantidad de oxígeno suficiente para que las plantas puedan respirar o las raíces puedan respirar. Y por eso yo prefiero solamente eh, retrasar el riego modificando la frecuencia, pero no el tiempo de riego. ¿Ya? Y recuerden también que es muy importante desde el punto de vista que nosotros estamos hoy día en la plenitud del pic de raíces para que continuemos con la nutrición, suministrando las cantidades de unidades de nitrógeno, potasio, fósforo, etcétera, magnesio a través del fertirriego y además la incorporación de enraizantes auxínicos de manera que nosotros podamos generar más masa de raíz. Y que de igual manera, yo le aconsejo que a los que tengan huertos sobre guindo ácido, sobre Capsaicin y sobre la serie Portingertos Gisela, del número que sea, que aprovechen ese pic de raíces de marzo, que multipliquen la mayor cantidad de raíces en estos portingertos, porque son portingertos que imprimen más fertilidad, siempre cuajan más fruta y finalmente en función a la cantidad de raíces que tú tengas, ahí está la calidad y el rendimiento. Perdón. Bueno, y por eso les decía que finalmente el tiempo largo de riego es importante desde el punto de vista de oxigenación y de mojar la última raíz, porque finalmente como si quedan raíces sin oxigenar, son las que van a empezar también y sin hidratar a generar abscísico y generar algún trastorno. Y por eso les vuelvo a mostrar la lámina de los coeficientes cultivos si es que desean calcular o redefinir los riegos en función a las clases texturales de suelo que ustedes tengan en su huerto. Eh, Importantísimo
25 de febrero no hay más nutrición. Si usted se acordó el 10 de marzo que tiene que aplicar fertilizante, no lo haga. Es más malo que no haber hecho nada. Entonces, finalmente, ahí hay un tema importante de poder cumplir porque en la mayoría de los casos los productores son multiespecies y de repente en la post cosecha lo que me pasa es que dejan a las cerezas, como ya se terminó la cosecha, etcétera, ya estamos enfocados en cosechar nectarines, uvas de mesa, manzanas, peras, etcétera, kiwi. Queda en segundo plano la post cosecha de la cereza. Entonces, si en marzo, no sé, si ya el 25 de febrero no hizo nada, no haga nada en marzo, no aplique fertilizante, porque finalmente eso va a gatillar en un problema mayor que haberlo hecho. Así que todo su tiempo hay que tener la disciplina y la organización suficiente para poder cumplir con esto, porque es muy, muy importante. Bueno, esto es algo de lo que les acabo de mencionar. No regar más allá del 30 de marzo, solo modificar las frecuencias de riego, no alterar las horas de riego. El tiempo de riego sigue siendo el mismo. Eh, y también quería hacer un alcance porque de repente hay zonas o localidades que se ven afectadas con, o limitadas con agua, sobre todo en la parte centro del norte, que si ya se les cortó el agua, no vuelvan a regar porque de repente si es muy temprano y vuelve a regar, puede generar rebrota. Entonces si, es mejor esperar hasta los primeros días de mayo para poder volver a regar, cosa que si ya en mayo nosotros regamos, las plantas van a reconocer ese riego como lluvia. Bueno, y también, bueno, riegos invernales, porque como les comentaba, me pasa siempre en la parte centro del norte, que las precipitaciones son muy bajas, que idealmente si es que se puede regar dentro del invierno, lo hagan, porque finalmente les permite crearles un invierno lluvioso a las plantas, y eso significa de regar 12, 15 horas, 18 horas, dependiendo, por supuesto, de la textura del suelo. La idea es reponer por lo menos 25, 30 milímetros que simulen una lluvia decente y cada 15 a 20 días, de manera que las plantas reconozcan estos riesgos invernales como lluvia y que además ayude eh, a, eh, a mantener el suelo suelto, oxigenado, seguimos desplazando sales durante el invierno y por supuesto llegamos con el agua suficiente al momento de la yema hinchada, donde es muy importante que haya el agua suficiente, de manera de que podamos eh, de que esta agua pueda sacar la citoquinina de raíces, que es la hormona responsable de la rotación, y los pocos carbohidratos de reserva que son de la cosecha que estamos haciendo hoy día. Así que ahí el tema importante de estos riegos invernales y que por eso también tienen que ser de igual forma lluviosos, porque finalmente el riego debe ser largo simulando un invierno lluvioso. ¿Por qué? Por esta sencilla razón, porque finalmente hoy día nosotros de aquí en adelante o desde mayo van aumentando la cantidad, en realidad desde marzo, porque ya cuando empezamos a darle señales que realmente potentes entre la aplicación de molibdeno, el corte del riego, las aplicaciones de urea con sulfato, empezamos a dar una señal totalmente contraria de que tiene que aumentar los niveles de abscísico y de etileno, que es la hormona gaseosa que tiene que ver con la abscisión de las hojas y que tienen que ir aumentando estos niveles de inhibidores, como muestra aquí, en mayo, las plantas, y que después, a través del paso del invierno y al someterse a la acumulación de frío, van degradando esta hormona, ¿cierto? Y van bajando la cantidad de inhibidores y le van dando paso a que vayan aumentando la cantidad de promotores. Entonces, es ahí el tema importante de por qué también, si es que no tenemos un invierno lluvioso dentro de la época de receso, tenemos que regar. Bueno, ¿qué pasa con esto? Por eso es tan importante también de que el riego se corte el 30 de marzo, porque si no en abril o mayo vamos a seguir viendo este tipo de yemas, ¿cierto? Que no cierran por completo, que queda tejido verde expuesto a condiciones ambientales, a la helada, a la pseudomonas, etcétera, y finalmente ahí es donde se despedazan estas yemas. Entonces, muy, muy importante todo lo que le acabo de señalar. Último riego de temporada, 30 de marzo, no más allá del 5 de abril como máximo. Y por supuesto, ¿qué no nos puede pasar? Que lleguemos al 15 de mayo, estas fotos más o menos del 15 de mayo, 20 de mayo, y que los árboles siguen todavía con muchas hojas pegadas, verdes y que no quieren obedecer. Entonces, el tema de esto tiene que tener la disciplina suficiente para poder hacer todas estas labores. Bueno, ¿qué les sugiero yo?
ya ahora al fin del febrero, que usen aplicaciones de molibdeno al follaje, eh, que tiene que ver el molibdeno principalmente con la movilización de los azúcares de reserva y por supuesto en aumentar o acelerar la lignificación de los tejidos y que es muy importante de que las aplicaciones de molibdeno hagan esta pega de redireccionar y movilizar los azúcares hacia las raíces, aceleran el endurecimiento de la madera, que es lignificación, y cierre de bráctea en el caso de yema, descargan rápidamente o ayudan a descargar el nitrógeno aéreo. Aumentan los niveles de lignina, por supuesto, en conjunto también con otro elemento que es el silicio. Y por supuesto, esto facilita, como deja una hoja más gastada, al sacarle los azúcares que están en la parte aérea y mandarlos de vuelta a raíces, finalmente lo que facilita, deja una hoja más gastada, más fácil de que genera abscisión de hoja en el otoño. Y por supuesto, aumentamos de forma natural la cantidad de acumulación de reserva, ya sea arginina, glutamina, almidón, etcétera, y por supuesto los niveles de abscísico etileno endógeno en las plantas. Estos son algunos de los productos que tienen molibdeno, de los que hay en el mercado, hay varios más, pero finalmente de los que yo recomiendo y de los cuales yo les sugiero que hagan por lo menos 3 aplicaciones de manera que no le den ni 1 milímetro de espacio a las plantas de que no quieran botar sus hojas. Bueno, y también que existe la inducción cáustica de hojas, que yo por lo menos lo que transmito que esta aplicación ya al día de hoy y con todo lo que nos ha pasado esta temporada, esta aplicación es de carácter obligatorio. Antes era que si veíamos que nos faltaba caída de hoja, ya la hacíamos, si venía muy lento, etcétera. No. Hoy día, si ustedes me preguntan, yo considero que esto es de carácter obligatorio, que esto uno tiene que hacerlo, independiente que haya hecho las 3 aplicaciones de molibdeno, pero insisto, no podemos darle el espacio a las plantas de que las plantas no obedezcan y que quieran seguir vegetando. Si al 15 de abril usted no ve ningún esbozo de hojas amarillas, etcétera, que quieran hacer abscisión de hoja a las plantas, usted aplique la mezcla de urea con sulfato de zinc, ¿ya? O aplíquela de forma homogénea que pueda cubrir la aplicación cada punto vegetativo de los árboles. Eh, Esto es para que las plantas se vayan a dormir plácidamente al 1 de mayo, no tengamos ningún problema. Si usted, la mezcla es, como les decía, urea granulada, ¿cierto? 2 kilos en 100 litros de agua, más sulfato de zinc, otros 2 kilos por 100 litros de agua, o sea, al 2% cada uno. Si no tenemos sulfato de zinc y tiene sulfato de potasio o sulfato de magnesio, también sirve. Lo que intoxica, lo que genera el efecto cáustico, si finalmente es el sulfato, no es el zinc como tal. Así que les puede servir el sulfato zinc, el sulfato de potasio o el sulfato de magnesio. ¿Cuál es el tema de este? Que el de zinc en estricto rigor debería ser el más barato de todos, así que por eso ocupamos el de zinc. Y como les decía, hacer la aplicación con un volumen acorde a la canopia de las plantas, de manera que cubramos muy bien hasta el último punto vegetativo de las plantas y que pueda tener un muy buen efecto. ¿Ya? Bueno, nuestra meta, ¿cierto?, es que tengamos los huertos por lo menos con un 50% de hojas caídas o senescentes. Vamos a irnos a dormancia y a receso invernal, ¿cierto? Finalmente, día ya desde el 1 de mayo, donde partemos acumulando frío ya, donde las plantas ya están desnudas. Eh, Esto, algunas aplicaciones con etileno, que yo la verdad que no las recomiendo mucho porque de repente las plantas explotan en goma y finalmente tienen más problemas con pseudomonas, pero lo que les quiero mostrar de esto es que nosotros tenemos que tener idealmente un otoño que manifieste bajo 9 grados Celsius, de manera que las plantas puedan reconocer. ¿Qué es la dormancia? Finalmente es la ausencia del crecimiento visible, donde las plantas ya maduran completamente sus tejidos, madera, ramas, yemas, raíces, etcétera, para poder tolerar las bajas temperaturas y otros eventos invernales. Como les decía, hay 3 meses de dormancia, mayo, ¿cierto? Que por eso es tan importante tener las plantas desnudas, ¿cierto? Al 1 de mayo, y esa es la dormancia de verano. Junio, que es la dormancia verdadera, ¿cierto? Que es el mes de la acumulación de frío más importante y que es la endodormancia. Y una dormancia primavera, que es julio,
que es la ecodormancia, ¿cierto? Y que ya vamos de salida y que ese julio, en gran parte de las zonas productoras de cereza del país, es donde aplicamos los rompedores de dormancia, ya sea la cianamida hidrogenada, como los homogenizadores de brotación, como la ITAP, Prostar Plus, Siberio, Erger, etcétera, entre otros. Entonces, como les decía, el mes más importante de la acumulación de horas de frío sigue siendo junio, y que si tienes un junio con más de 250 horas de frío, ya hace mucho más fácil y asegura importantemente de que tú tengas una mejor floración y por supuesto un mejor cuajado de frutos. Bueno, ¿de quién es el responsable esta dormancia? Bueno, por supuesto, del responsable de la caída de las hojas o de la abscisión de hojas, que es el etileno, que es la hormona que es una fitohormona gaseosa, simple, pequeña, puede moverse muy fácilmente en los distintos tejidos. Recordemos también que etileno también es muy importante en el climaterio de las frutas, ¿cierto? Por efecto de la modulación y de la pigmentación, y tiene que ver directamente con la madurez y la senescencia. Y esto, por supuesto, proviene de la conversión de la CC sintasa al etileno y, por supuesto, la liberación del carbono, que es el climaterio. Por supuesto, también muy importante el ácido abscísico, que es una hormona que es un regulador en muchas situaciones en las plantas, pero en el caso va a ser la hormona responsable eh, de mantener las plantas dormantes durante el invierno, y que por eso estas tienen que someterse eh, a acumular frío para poder degradar el ácido abscísico y poder darle paso a la citoquinina y poder hacer una correcta rotación. Bueno, abscísico proviene del isopentil pirofosfato. Su balance entre su síntesis y su degradación tiene que ver con su producción endógena, y eso la va a gatillar, ¿cierto? Todos los manejos que dijimos de aplicaciones de molibdeno, corte del riego, etcétera. Y por supuesto, por gatillar por factores ambientales como la temperatura, luz, etcétera. Y que idealmente que tengamos un otoño bajo 9 grados Celsius para poder darle una señal a las plantas que finalmente tienen que incrementar los niveles de abscísico para poder irse a dormir. Eh, Como les decía, este es el mes más importante de la acumulación de frío. Y por supuesto, como les dije anteriormente, el frío se acumula entre el 1 de mayo y el 30 de julio. eh, y que todos los cultivadores tienen eh, necesidades de frío distintos. Esta lámina la he mostrado muchas veces en muchas presentaciones. Eh, esta información me la facilitaron dos grandes maestros de maestros, eh, y que sin duda alguna han sido un aporte tremendo a la industria de las cerezas en Chile a través de muchos años, que son don Oscar Carrasco y don Oscar Aliaga, ambos asesores de cerezos. La columna, ¿cierto?, de las horas de frío base 7,2 grados Celsius me la facilitó don Oscar Aliaga por un trabajo que él me comentaba que habían hecho en conjunto con la Universidad Católica de Valparaíso para poder cuantificar la necesidad de frío de cada variedad en Chile. Eh, Así que muy buen trabajo, y por supuesto la columna de grados días de agosto cosecha me la facilitó mi maestro Oscar Carrasco, y que finalmente también es una información muy importante, como le decía, uno, en la cantidad de horas de frío que necesita la variedad, y dos, la cantidad de grados día, acumulación de calor, base 10 grados Celsius, ¿cierto? Que tiene cada cultivar para poder hacer una fenología que vaya de manera fluida, concentrada, y que también es importante que exista el calor suficiente por temas también de madurez, pensando en que la fruta necesita tener más calor para que haya una correcta acumulación de materia seca en la fruta, sólidos solubles, pigmentos, etcétera, y por supuesto aumento del tamaño gatillado por la elongación celular, que es el calibre. Entonces, como pueden ver, todos los cultivares tienen una necesidad de frío distinta, y por eso también existe una zonificación clara de la plantación de cereza en Chile, y que no podemos plantar cualquier cosa en cualquier lado.
Bueno, ¿qué pasa con qué pasa si faltan horas de frío? Porque ahí lo que les comentaba anteriormente, las horas de frío afectan principalmente a la calidad de las flores. Como queda mucho abscísico dando vueltas, finalmente las flores no se desarrollan correctamente. ¿Y qué es lo que afecta? Uno, el tamaño del pistilo. Dos, la fertilidad del polen y los óvulos. Por supuesto que eso tiene que ver con la madurez del polen y la fertilidad de los óvulos. Y esto ya sea en variedades autofértiles como las autoincompatibles que tienen que polinizarse con otro árbol de otra variedad. Eh, y, y por supuesto las autofértiles de igual manera, porque recuerden que sean autofértiles significa que una flor de una rama poliniza a la flor de la otra rama o la de la misma rama, pero la flor vecina, etc. Y por supuesto que las variedades de floración temprana, y esto es importante desde el punto de manejo, porque las variedades de floración temprana entran al receso con yemas florales más desarrolladas. Por eso les permiten en la mayoría de los casos que estas variedades broten anticipadamente. ¿Y por qué? Porque necesitan un menor requerimiento de calor para brotar y florecer y por supuesto cuajar. A diferencia de las variedades de floración tardía que entran al receso con yemas florales menos desarrolladas y que necesitan más calor o grados días para poder brotar, florecer y cuajar. Marina, te doy el pase. Bueno, Patricio, muchas gracias. Te interrumpo unos minutos. Tu exposición para dar la bienvenida a Francisco Maldonado, gerente técnico de Stoller, quien dará una presentación sobre puntos críticos y la relevancia de la acumulación de reservas en las plantas. Bienvenido, Francisco. Ahí sí. Muchas gracias, Marina. Gracias. Muchas gracias, Pato. Está muy interesante la charla. Voy a compartir mi presentación. Ahí sí, Gracias a ti, Francisco. si me dan permiso, por favor, para poder compartir pantalla. Sí, ahí, Marina, por favor, o Agustina, si me pueden dar la opción de compartir, no, no la tengo activa al parecer. Ahora sí, muchas gracias. Ok, entonces, para ir comenzando, e ir complementando todo lo que presentó Patricio, que es súper interesante. eh, como dijo Marina, mi nombre es Francisco Maldonado, soy el gerente técnico de Stoller de Chile. Agradecemos en el fondo el espacio que nos da Mundo Agro de poder participar con una charla complementaria a este curso de post cosecha que está haciendo Patricio. Eh, y lo que en el fondo nosotros como empresa queremos compartir con ustedes justamente esto, o sea, son puntos críticos y la relevancia de la acumulación de reservas en las plantas. Patricio ya habló bastante de eso en la primera etapa de su presentación. Yo aquí voy a quizás agregar un par de cositas extras desde nuestra experiencia y lo que nos ha tocado desarrollar a lo largo de los años. Antes de empezar, bueno, aprovecho de decirle a Patricio también que en cualquier momento de la presentación que él quiera ir haciendo algún comentario, algún complemento, que se sienta con total libertad. Así todos, de alguna forma, aprovechamos más el conocimiento. Entonces, avanzando, es súper importante, como dijo Patricio, el tema de las reservas. Y él hizo mucho énfasis que en el fondo la poscosecha o el término después de caída de hoja y la reserva son muy importantes, pero en el fondo no son el único factor y no son el único determinante en cómo va a ser de alguna forma la brotación la siguiente temporada o la floración la siguiente temporada. Porque podríamos hacer todo bien desde el punto de vista de la nutrición, desde el riego, desde una muy buena acumulación de reservas y un muy buen proceso de caída de hoja, pero si lamentablemente no tenemos una buena acumulación de frío o no tenemos una óptima condición de grados día, todo lo que hicimos hacia atrás lamentablemente suma mucho, pero no vamos a lograr el objetivo que estamos buscando.
Entonces, desde ahí, nosotros construimos la temporada siguiente inmediatamente después de la cosecha. Y eso no solamente guarda relación con la acumulación de reservas, sino que también un poquitito antes, durante todo el proceso diciembre, enero, febrero del estrés. Y una de las formas de poder optimizar esa productividad la siguiente temporada es justamente hacer uso de distintos productos, obviamente complementarios a todos los manejos que Patricio habló en las clases anteriores, de bioestimulación, de mitigación del estrés, de uso de molibdenos, como él lo comentó, manejos de riego, tratar de lignificar, todo eso va de la mano y los bioestimulantes son una herramienta súper importante en este proceso complementario de post cosecha. Entonces ahí donde quiero detenerme es, antes de irme a las reservas, hablemos de estrés. Como dijo Patricio también, o sea, este está siendo un verano eh, estresante, como los últimos que venimos llevando, probablemente no es el más estresante que hemos tenido, pero es súper importante que consideremos que el estrés de alguna forma, si es constante, o sea, alta temperatura, baja humedad relativa, problemas de déficit hídrico y es todos los días, a pesar de que quizás no sea extremo, pero sí moderado y sea constante, va a tener un efecto en generación de carbohidratos, distribución de estos mismos, como dijo Patricio, incluso estos otoños medios cálidos que van a alargar el proceso, nos van a repercutir a posteriori. Y esto está pasando. De hecho, por eso aparece ahí la fotografía de la portada de Nature como un problema ya cada vez más visible. Y la foto que ustedes ven, o en el fondo, o este video que ustedes ven a la derecha, es situación nacional, donde ustedes pueden ver efectivamente que tenemos hojas 30 grados, 32 grados, e incluso en algunos casos 3 de la tarde, 4 de la tarde, podemos ver que puede alcanzar 40 grados o más. Entonces, sí o sí, ese tipo de estreses va a tener efecto en nuestra reserva y en nuestra próxima temporada. Entonces, desde ahí, entendiendo que lo que nosotros esperamos, que es tener una planta funcionando bien, con buenas defensas, con una buena condición, la realidad es que normalmente no tenemos ninguna de las anteriores, entonces tenemos que aprender a batallar con eso. Ahí hay una mano levantada, no sé si alguna pregunta quizás la podemos dejar en el chat o al final, así no les atraso más el curso a Patricio. Entonces, en esta realidad donde tenemos una condición estresante, tenemos que buscar alguna forma de mitigar el proceso. Y además de esta condición quizás súper estresante, no se nos tiene que olvidar que desde cosecha y durante todo el verano y lo que transcurre de otoño, previo incluso a la brotación, la yema va a seguir diferenciando sus distintas estructuras. Entonces, cualquier error o cualquier condición estresante de alguna forma nos va a pasar la cuenta en algún momento. Entonces, sí o sí es necesario que consideremos todo lo que está pasando en el verano. De hecho, esta foto es nuestra, digamos, de los ensayos que hemos hecho. Y a marzo, por lo menos esa temporada el 2021, ustedes ya se pueden percatar que ya está formado en el fondo. Al menos lo que es el pistilo y tienen como primordio de lo que en algún momento va a ser el resto de las estructuras florales. Entonces, eso en marzo ya el haber tenido quizás un proceso estresante en febrero o en enero puede afectarnos fuertemente lo que va a suceder después. Entonces, importante mantener en consideración manejo de estrés de verano. Yo no sé si se acuerdan, pero hace un par de años atrás esto era común, y bueno, lo sigo siendo, pero ese año en particular, el 2019, esa temporada fue muy potente y había mucho de esto. Eh, cuando empiezan a ver, por ejemplo, que antes de que se caigan la hoja, exceso de estrés, floraciones anticipadas, o incluso la temporada siguiente, flores así, donde tienen pistilos creciendo arriba de estambres, o sea, condición de estrés en su máxima expresión. O los típicos frutos dobles o nariz de payaso, o como le quieran llamar, dependiendo del tipo, son que en los momentos de diferenciación
ha habido condiciones de estrés. El cómo se va a manifestar obviamente depende de la intensidad del estrés y cuándo sucede. Entonces, de nuevo, es súper importante que consideremos todo este proceso de post cosecha. Insisto, de nuevo lo mismo, solo para reforzar la idea de que en post cosecha, justamente como dijo Patricio, es el inicio de la temporada siguiente. Entonces no nos podemos relajar. Hay cambios constantes. Entonces, desde ahí, ¿ok? Entendiendo lo relevante que es la post cosecha y entendiendo que están pasando procesos internos, la planta siempre va a estar expuesta a condiciones de estrés de verano. Lamentablemente eso nosotros no lo podemos controlar. Y en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Una planta en una condición, hablemos óptima, que todos sabemos que más o menos eso es difícil de lograr, actúa o responde a una condición de estrés, baja su tasa metabólica y a posteriori después reacciona. Y esa reacción busca adaptarse de alguna forma y tratar de sostenerse o aguantar esta condición de estrés. Obviamente, en la medida que esa condición de estrés sea persistente en el tiempo, va a llegar un punto que si la planta no tiene ayuda, que es lo que nosotros podemos hacer con el riego, con los bloqueadores, con los bioestimulantes, puede colapsar. Y ese colapso puede ser desde tener frutos dobles, tener problemas de productividad la temporada siguiente, problemas de reserva, hasta incluso la muerte, pero eso, digamos, es el extremo del extremo. Pero en el fondo, la planta tiene esa capacidad de responder y nuestro trabajo, digamos, es justamente tratar de ayudarla a que no tenga que utilizar mucha energía y no tenga que llegar a estos puntos de máxima resistencia que van a tener efectos detrimentales. ¿Vale? Entonces, paralelamente al tema del estrés, que sí o sí es súper importante que lo podamos contener o mitigar, como dijo Patricio, al mismo tiempo empiezan a pasar otros procesos, que es que se empieza de alguna forma a diferenciar e inducir, se indujo, ¿cierto? Y se empezó a diferenciar esta yema que va a dar origen a la flor en la próxima temporada. Y paralelamente, desde el punto de vista fisiológico, ¿qué es lo que ocurre? Cuando empieza el verano, ¿cierto? Y el sol empieza a devolverse desde acá, desde el hemisferio sur hacia el Ecuador, gradualmente van a empezar a bajar las horas de luz. Y eso es una señal que internamente le va diciendo a la planta o le permite calcular de alguna forma que el invierno viene y que hay que prepararse y que tiene que haber cambios fisiológicos, que en el fondo en algún momento los va a llevar a la abscisión de hoja, a la movilización de reservas, como dijo Patricio también, a la acumulación de ácido abscísico en la yema y que mantenga el proceso durmiente, en el fondo quiescente durante el otoño-invierno. Pero ese no es solo ese input. Y Patricio lo dijo muy bien, porque claro, está el input, por ejemplo, que es muy importante, que es la luz, que es la principal señal de que a la planta le dice va a llegar el invierno, pero como hay temperaturas cambiantes y tenemos otoño súper cálido, esa es digamos, una señal difusa que no le permite a la planta cerrar el ciclo como corresponde. Lo alarga, obliga a que la planta siga funcionando, que quemes o utilices esa reserva. Entonces, sí o sí, tenemos que ver uso, como dijo Patricio, molibdeno o boromolibdeno y todo eso de la mano de manejos del riego, que permitan que sí o sí logremos llegar antes del 1 de mayo con una planta totalmente senescente, bien lignificada y idealmente con la mayor cantidad de reservas movilizadas a las estructuras de reserva. ¿Ok? Entonces, como les decía, luz y temperatura aquí son clave. Y paralelamente también, como les mencioné antes, tenemos todos estos procesos de cambio estructurales y diferenciación y crecimiento de tejido. Y todo este proceso hormonal que va sucediendo paralelamente. Ahora, en una condición donde esto fuera mucho más marcado, como de alguna forma debería ser, la planta entiende que el proceso de receso está por venir cuando empieza a bajar la cantidad de horas de luz, que eso, como les decía, empieza gradualmente desde el inicio del verano. Deberían empezar a bajar las temperaturas, lamentablemente eso no siempre es como nos gustaría,
Y esos cambios, ¿qué es lo que gatillan? Que la planta vaya generando ácido abscísico y etileno. El abscísico, como dijo Patricio, va a ser en el fondo la hormona que va a lograr mantener en este estado de quiescencia durante el otoño-invierno, y el etileno va a ser la que al final va a terminando de gatillar y generar la caída de esas hojas. Y en el intertanto, ¿qué es lo que tenemos? Movimientos de distintos nutrientes y obviamente distintos fotoasimilados. Entonces, lo que nosotros queremos, obviamente, es que se mueva la mayor cantidad de fotoasimilados a las yemas, a los dardos, a la madera, a la raíz. Y como también dijo Patricio, eso es súper importante, y de hecho, esto es muy antiguo, y nosotros sabemos, por ejemplo, estas son yemas de cerezo, que antes de la caída de hoja se acumulan, por ejemplo, nitrógeno en la yema. Después tenemos todo el proceso de otoño-invierno, que en concentración pareciera ser que se mantiene constante, pero ya en los meses de agosto, cuando la planta en este caso empieza a despertar, empieza a haber una removilización y un incremento del nitrógeno en las yemas, porque en el fondo todo el nitrógeno que estaba en las estructuras de reserva aledañas se va a concentrar en esa yema, que es la que va a dar en el fondo la actividad y el crecimiento, esa brotación, floración a posteriori. Y obviamente, ¿de dónde viene esa reserva nitrogenada? Es de lo que la planta fue capaz de almacenar en post cosecha y que fue capaz de movilizar y reservar previo a caída de hoja. ¿Ok? Reservas. Eso desde el nitrógeno. Tenemos otra cosa que son los carbohidratos, que es súper importante. Y esto es importante mencionar porque este estudio, por ejemplo, el que le estoy mostrando acá, es bastante más reciente, también está hecho en cereza, esto fue hecho por españoles, y en el fondo, ¿qué es lo que significa este gráfico? Este gráfico nos dice que incluso cuando las hojas ya se han caído, la planta sigue movilizando internamente cosas. Vimos en el gráfico anterior que el nitrógeno terminó de movilizarse mucho más tempranamente que en este caso, por ejemplo, el almidón, que el almidón se sigue movilizando incluso durante otoño-invierno y alcanza su máximo pic de acumulación en las yemas florales justamente previo al inicio del cumplimiento del frío. Porque una vez que la planta alcanza ese mínimo de horas frío necesario para empezar a activarse, se activa y empieza totalmente el fenómeno opuesto. O sea, empieza a consumir ese carbohidrato para poder terminar los procesos que falten y brotar. Entonces, es muy importante el poder durante post cosecha generar carbohidratos, porque estos van a sustentar no solamente la brotación, floración del año siguiente, sino que incluso durante el invierno van a seguir acumulándose y van a seguir teniendo un rol importante, porque nosotros vemos que la planta está virtualmente sin hoja, pero internamente nosotros ya vimos que las estructuras florales se están diferenciando y están creciendo, entonces obviamente necesita alimento y necesita carbohidratos para que eso pueda ocurrir. Entonces, último o consideración respecto a las reservas. Básicamente, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con las argininas. Esto obviamente viene de las vides. Uno asocia las argininas con la reserva nitrogenada. Hoy en día los laboratorios incluso nos pueden dar el nitrógeno, ya ni siquiera es necesario irse a la arginina, pueden dar el nitrógeno directamente. El almidón es el principal indicador de reserva de carbohidratos, y dependiendo del laboratorio incluso podemos llegar a ver fósforo, potasio y ser extremadamente específicos en lo que queremos. Y para ir finalizando, porque creo que voy en el tiempo, donde veo a Marina, ¿qué es lo que nosotros venimos a ofrecer como herramienta? Es Nitrate Balancer, es un boro molibdeno acomplejado, que básicamente lo que nosotros buscamos es acelerar ese proceso de senescencia natural que está sucediendo, y que como estamos teniendo veranos estresantes o muchas veces otoños cálidos, nosotros necesitamos justamente terminar de movilizar todo eso y concentrar esa movilización y concentrar idealmente la abscisión de esa hoja posteriores y la movilización de esa reserva raíz en madera y hierro. ¿Por qué lo hace el producto? Porque es capaz de trabajar a nivel de fuente sumidero y
acelerar ese proceso de movilización, acelera los procesos de permeabilidad en la membrana, entonces acelera mucho ese proceso y logra generar mayor acumulación de reservas. Solo rápidamente para mostrarle algunos ensayos, Nitrate Balancer es un producto que en el mercado lleva mucho tiempo. Esta formulación es la más nueva y la más mejorada. E históricamente en distintos cultivos hemos hecho mucha prueba, mucho desarrollo en raíces, en dardo, con argininas, aumentando arginina, comparándonos con distintos productos, siempre logrando un incremento de nitrógeno u otros compuestos, ayudando a concentrar la caída de hoja, que es lo que también buscamos. O sea, queremos una senescencia lo más pareja posible. Y como les comenté también, viendo cada vez más parámetros y entendiendo un poco más la reserva, aumentando contenidos de almidón, ¿cierto? Aumentando otro tipo de elementos como fósforo y potasio. Entonces, la movilización que logra Nitrate Balancer es bastante consistente. Y para ir avanzando y ya ir finalizando, los quiero dejar solamente con el concepto de que, bueno, nuestra principal herramienta, perdón, es Nitrate Balancer desde el punto de vista de finalización, pero como les comenté que hay un proceso de estrés muy grande durante el verano, tenemos distintos productos que pueden ayudar a disminuir esos problemas. O sea, desde productos como Algrow, que es un extracto de alga, Bioforge, que es un antioxidante, antiestresante, Resist, que ayuda a que la planta active sus defensas y tolere mejor el estrés, o polímeros retenedores de humedad. Entonces, hay una gran paleta de distintas herramientas que complementan nuestra estrategia. Así que, sin más, para no alargarme más, los dejo con Patricio de nuevo. Marina, muchas gracias. Pato, muchas gracias. Te sigo escuchando en tu charla. Bueno, muchas gracias a vos, Francisco, por tu Disculpa, presentación. Ay, perdón, habla eh, nomás. quería acotar algo que también el por qué también es tan importante las aplicaciones de molibdeno y todo el manejo para poder concentrar la caída de las hojas. Porque aparte para poder ser eficiente con lo que se acumuló de reserva, también es importante desde el punto de vista fitosanitario, porque generar una caída de hojas concentrada finalmente nos grafica que somos más, nos va a ayudar que vamos a ser mucho más eficientes en el control de ya sea de Pseudomonas syringae que da origen al cáncer bacterial, como también al tema de disminuir la presión de hongos xilófagos o que producen enfermedades en la madera. Entonces también es muy importante estas aplicaciones de molibdeno que ayuden a concentrar la caída de las hojas para poder ser eficientes en los controles fitosanitarios. Sobre todo si vamos a usar productos del lado biológico, ya sea como el Nacillus, como el BioLife Cicro o como el mismo WERT, que finalmente son o metabolitos de bacillus o liberamos también eh, el bacillus al ambiente que le va a ayudar a que pueda colonizar mucho mejor el ambiente, sobre todo las heridas que generan la abscisión de la hoja, que es un punto importante de que puedan estar bien cubiertas para no tener problemas fitosanitarios. Vamos a seguir con la presentación. Bueno, lo que habíamos hablado en la última lámina finalmente era que qué pasaba si faltaban horas de frío, finalmente afectan la calidad de las flores, por supuesto afectan a la fertilidad del polen, ¿cierto? Y los óvulos. Y como les decía, las variedades de floración temprana llegan con yemas más desarrolladas al receso, ¿cierto? Y necesitan menos calor para poder brotar, florecer y cuajar. Y a diferencia de las variedades de floración tardía, entran a receso con yemas florales menos desarrolladas y por eso necesitan o tienen una cantidad de acumulación de calor o necesitan más grados días para poder hacer su ciclo normal de su fenología. Y por supuesto, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué es lo que pasa en el agosto en particular? Es que parte la acumulación de grados día. Entonces, hasta el 30 de julio, como les había dicho anteriormente, es la acumulación de horas de frío, pero ya del 1 de agosto en adelante las plantas parten cuantificando y acumulando grados días, que finalmente son en base a 10 grados Celsius, y lo que tiene que ver los grados días que afectan principalmente a las fechas de floración, entre las fechas de floración hasta la cosecha, porque finalmente es el número de días que uno necesita de plena floración a la cosecha.
Y eso por distintos motivos. Uno, por acumulación de materia seca, que es muy, muy importante. Por supuesto, que también va a graficar también en que uno pueda generar fruta mayor tamaño por efectos de elongación celular, que es calibre, y todo lo que tiene que ver con sólidos solubles y síntesis de pigmentos. ¿Qué es lo que afecta también el tema de grados día? Madurez del óvulo, completar la madurez y por supuesto define también la cantidad de polen en las flores, que es muy importante, ya sean variedades autofértiles como autoestériles. Por supuesto tiene que ver con la división y la elongación celular, porque finalmente las plantas pueden ir acumulando calor súper bien, les caen un par de eventos de la y se les desordena el naipe de inmediato. Y eso puede afectar la división celular, que es directamente proporcional al calibre o al tamaño de los frutos. Y por supuesto la materia seca, porque los años con las primaveras que han sido muy frías, la fruta es más débil, tiene menos materia seca y finalmente esta acumulación de materia seca es muy importante para posterior su viaje a destino y que llegue en buenas condiciones. Bueno, romperos de dormancia hay de distintos tipos, ¿cierto? Uno está en la cianamida hidrogenada, ya sea Dormes, Nexus, cianamida 50, etcétera, y los que son homogenizadores de brotación, ¿cierto? Que hacen es uniformar la brotación, ¿cierto? Concentrar la floración, como en el caso del agente Stoller que tiene el Prostar Plus, ¿cierto? El ITAP, que es del agente de Adama, el Siberio del agente Greenhouse, Erger, que es de Biomérica, que es el fabricante, y que la verdad que son, yo creo, de los más utilizados aquí en Chile, y que finalmente se van en mezcla con nitrato calcio al 6% de concentración, o sea, 6 kilos por 100 litros de agua, y que se pueden aplicar en distintas formas. Lo que quiero transmitir que uno es que el año nuevo chino y de qué va a depender el uso de los, ya sea de cianamida como de los homogenizadores de rotación, por supuesto, uno, la acumulación de frío que tengamos en este invierno, y dos, qué estrategia seguir va a depender del año nuevo chino 2025, que es el 29 de enero, que sería aproximadamente 11 días más temprano esta temporada. Así que yo creo que vamos a tener que ocupar cianamida en muchos casos donde necesitemos adelantar para poder llegar poco antes del año nuevo chino, que es donde es el mejor momento de la venta de nuestra cereza. Entonces, este dato es muy importante. Como les decía, ¿qué estrategia usar entre cianamida, homogenizadores, etcétera? Lo que queramos usar para interrumpir la brotación y generar, ¿cierto? Brotación y floración, y o adelantar o escalonar las cosechas va a depender del uso que hagamos, ¿cierto? De cianamida o los homogeneizadores en función también al año nuevo chino y a la acumulación de frío que tengamos en el invierno. ¿Para qué se usan todos estos interruptores de la dormancia? Finalmente, lo que uno, como les decía, adelantar la cosecha en variedades tempranas. Dos, extender o escalonar, ¿cierto?, los periodos de cosecha con aplicaciones que sean parciales o diferenciadas entre cuarteles, sectores, etcétera. Y eso significa aplicaciones ya sea a cuarteles distintos, como también en fechas distintas. Por supuesto, en el caso de todas las variedades autoestériles como Regina, Vin, Cordia, Royal Down, etcétera, son importantes de forma de poder sincronizar las floraciones con los árboles que son polinizantes. Y por supuesto, en el sentido estricto, compensar déficit de frío invernal haciendo que acumule calor anticipadamente. Una vez que cae una gota de cianamida sobre esa bráctea de la yema, lo que hace es por cauticidad, por el efecto de la parte hidrogenada estabilizada, que forma un peróxido de hidrógeno con el oxígeno ambiental, eh, empieza a acelerar la respiración de esa yema, por eso cianamida es la única capaz de adelantar la brotación. Eh, y lo que hacemos es que ese tejido que queda expuesto por la cauticidad separa las brácteas, ¿cierto? Y queda tejido interno expuesto a condiciones ambientales, haciéndola aumentar su respiración y que acumule calor anticipadamente. Entonces, lo que hace cianamida no es compensar frío, sino que ayuda a compensar frío, pero sumándole calor anticipadamente y desatando una brotación más adelantada. Y por supuesto, como lo hacen todos los, ya sea Prostar, Siberio, Lightap, etcétera, que hacen es uniformar la brotación para poder favorecer cualquier tratamiento de inducción de ramas laterales en los árboles nuevos, que no deja de ser importante. Bueno, lo que les decía, cianamida hidrogenada en sentido estricto no es que ayude a disminuir la necesidad de unidades de calor grados día, sino que finalmente nosotros la aplicamos dentro del ecorreceso, que a la salida de la dormancia, de manera que podamos adelantar en algunos casos las cosechas.
y primero la rotación, por supuesto, y después las cosechas. Y por supuesto, lo que nosotros deberíamos tener es que por lo menos la cianamida sea aplicada con un 70% de su requerimiento frío específico. Yo creo que lo que aprendí esta temporada es que si el año es muy malo de frío como este, yo creo que hay que retrasar la cianamida lo que más se pueda, no interrumpir la dormancia y que puedan acumular los árboles hasta el 30 de julio sin ningún problema y tratar de aplicar la cianamida al 1 de agosto. Si no se aplica cianamida o algún producto que uniformice o empareje la brotación, finalmente vamos a requerir una necesidad altísima de unidades de calor, ¿cierto?, de grados día para lograr una floración pareja. Y eso, pues lo más seguro es que no ocurra y vamos a tener una floración muy mala, muy dispareja. Y finalmente también, así como parte dispareja, también tú puedes llegar a la misma cosecha que tal como lo vimos hoy día, que tenía frutas listas para cosechar y había fruta recién iniciando pinta que estaba recién pargiberélico y que aún en algunas situaciones habían, incluso al momento de la cosecha, todavía habían flores dando vueltas. Lo que actúan o dónde actúan estos productos, finalmente aquí, separando lo que vemos ahí, que son las brácteas esta es la yema central vegetativa, que lo podemos ver que es más puntiaguda, y todas las otras que son las yemas florales, que son estas que se ven más redondeadas, y lo que va a hacer el producto, ya sea la parte hidrogenada estabilizada, que es cáustica, de la cianamida, como el nitrato calcio, es separar estas brácteas y permitir que el producto entre. Y que desate la floración y dejando, por supuesto, tejido interno expuesto a condiciones ambientales y que eso la obliga a aumentar su respiración. Esta lámina yo creo que la he conversado con Francisco Maldonado como 25 veces y creo que la vengo yo por lo menos usando y yo creo que el Pancho también hace harto rato porque esta lámina es como de los 70, yo creo 80, yo creo que esta lámina tiene muchos años y la verdad que habla perfecto de lo que se trata el receso. Aquí esto sería mayo, esto sería junio y esto ya sería julio, ¿cierto? Y cómo incrementan los niveles de ácido abscísico, caen los niveles de giberalina, baja la respiración, empezamos a tener disminución de la actividad enzimática, ¿cierto? Después de donde estamos en junio empieza a bajar el abscísico, pero empieza a subir la giberalina y la cetoquinina, y por supuesto aumenta la respiración en el mes de la dormancia primavera, que es julio, ¿cierto? Que hace un quiebre en el receso y que eso genera finalmente la apertura de yemas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que finalmente aquí donde está este punto de quiebre del receso, ¿cierto? Finalmente aquí es donde nosotros aplicamos ya sea la cianamida hidrogenada estabilizada como los homogenizadores de notación. Que sería más o menos desde la segunda quincena de julio aproximadamente. Bueno, las dosis de cianamida hidrogenada, si es que van a usar cianamida, finalmente son en función, como pueden ver en una tabla que finalmente la mando siempre dentro de la información que le mando a todos mis productores y que también subo a la página web de Agroasesoría y que la pueden descargar cuando gusten, es que finalmente las dosis de cianamida son en función a las variedades, porque algunas dosis de cianamida demasiado excesivas pueden generar toxicidad y escurrimiento, y eso generalmente va a generar daño en las yemas y en las flores, y eso puede afectar el rendimiento. Y que por supuesto yo coloqué una fecha aproximada de aplicación, pero finalmente hay que ver el frío del año para poder ya decidir una fecha más certera de la aplicación del uso de cianamida. Bueno, hay distintos tipos de emparejadores, ¿cierto? Esto es la aplicación tándem, ¿cierto? Que puede ser que parte con cianamida y después se le suma 5 días después algún homogenizador, como los que mencioné anteriormente, como Prostar, Siberio, Lightap, Erger, etc. Y este es el tratamiento tándem entre cianamida y emparejador, el que más adelanta las cosechas. Pero también el que más tiene riesgo también de que puedas tener daños por eventos de la, entonces hay que considerarlo bien antes de hacerlo. Y por supuesto, aplicaciones como que sean solamente pensando en emparejar, como con estos homogeneizadores como los que salen ahí, como la ITAP, Siberio, Erger, que se aplican 5 litros por 100 litros de agua, más 6 kilos de nitrato calcio, o en el caso del uso de Prostar Plus, se aplican 8 litros en 100 litros de agua, más los 6 kilos de nitrato calcio. Y eso uno lo puede
a partir de mucho más tarde, desde el 25 de julio o los primeros días de agosto, incluso en muchas veces llegado hasta el 15 de agosto aquí en la sexta región a aplicar algunos de estos emparejadores siendo muy exitosos en generar una floración concentrada y por supuesto un mayor cuajado de frutos. Y en la zona centro al sur he llegado incluso hasta los primeros días de septiembre a ocupar estas aplicaciones solo de emparejador con nitrato de calcio de manera de promover una brotación uniforme. Solo modo de experiencia, que algo que hice en el huerto mío este año, es que aparte de ocupé en el caso de ocupé Dormex, 2 litros en 100 litros de agua más Silhouette Break, a los 5 días después ocupé Siberio con nitrato calcio, que es de la gente Greenhouse, pero como veía también que venía un poco disparejo, ocupé Prostar Plus 8 litros en 100 litros de agua, pero lo ocupé en punta verde, sin nitrato. La verdad que ayudó bastante a lo disparejo y lento que venía. La verdad que ayudó bastante a concentrar la floración. Así que les voy a seguir evaluando este tema y ahí en una charla futura les comentaré qué es lo que resulta de esto con más datos, porque solo lo hice de forma de práctica visual, pero la idea es que lo voy a tratar de evaluar para poder tener alguna cosa con más estadística y un dato más duro. Pero se ve interesante esta opción porque finalmente vamos a tener que, yo creo que con efectos del cambio climático, acostumbrarnos a estos inviernos también más pobres de frío y ver de qué manera suplimos o compensamos la mayor cantidad de horas de frío posible. ¿Qué es lo que buscamos? Por supuesto, homogeneizar, ¿no? La idea es que nosotros podamos ver una floración así, o muy concentrada, muy homogénea, y que los carbohidratos que se gasten finalmente en todas las flores. ¿Mm? Así que la idea es que podamos ver esto. Bueno, ¿qué tiene que ver la poda aquí? Porque finalmente también va a generar la voluntad de nosotros que podamos ver con cuánta agua aplicar los productos para romper la dormancia, ya sea cianamida o un parejador, y que por supuesto todos sabemos lo que determina la poda, finalmente las combinaciones variedad por injerto, la genética varietal, que eso indica directamente cuáles son más rendidoras o más productivas unas de otras. Por supuesto, cuantificar la cantidad de dardos centrofrutales, que eso va a haber que revisarlo muy bien esta temporada, porque si perdimos muchos dardos, porque no brotaron, generaron esta yema que cariñosamente le llamamos maní confitado, y se perdieron muchos dardos de esto, que lo hemos visto en muchos huertos, sobre todo en situaciones de santina, que una variedad que se pela muy fácil, vamos a tener que cuantificar muy bien dardos para ver cuánto es lo que tenemos antes de podar, y ahí poder decidir bien con qué intensidad y con qué diseño vamos a podar los árboles. Y por supuesto, tomar los análisis de yemas porque podamos cuantificar el número de primordios florales sanos que tiene. Y por supuesto, tomar en consideración la cantidad de frío que hubo en el invierno. ¿Por qué diferencias de esto cuento? Porque finalmente también vemos diferencias a las mismas variedades con los distintos portainjertos, cambian la fertilidad. Si se fijan aquí, y por supuesto también no solo la fertilidad, sino que también tiene que ver con la acumulación de reserva, porque la cantidad de hojas es distinta. Y por supuesto eso afecta a la cantidad o la relación de hoja-fruto que hay unas con otras, y por eso también se podan distintos. Fíjense aquí en lámina sobre magma 14, 10 días después de plena flor. Esta es una lámina que me facilitó don Oscar Carrasco. Tiene 16 frutos por dardo, ¿cierto? Fíjense en la lámina, tiene 14. Hay una diferencia de cuajado, pero si se fijan, las diferencias de área foliar tiene 700 centímetros cuadrados versus los Colt o la lámina sobre Colt que tiene 1200, casi el doble. Entonces aquí, y fíjense, aquí este dato, que hay 43 centímetros cuadrados por fruto versus 85. Entonces, eso también grafica en el calibre y cómo tiene que podarse partiendo desde la poda, que es el principal poda de invierno hablo, que es el principal ajuste de carga. Entonces, es un tema importante que tiene que ir de mano o muy de la mano también con los emparejadores o con la cianamida, etc. Lo que quiero hablar de fertilidad de yema, que finalmente podamos cuantificar bien. Yo lo que he visto a través de los años, que
hablando de variedades como Lapins o Santina, que son las más plantadas en el país, tú veías, no sé, un dardo de Lapins que tenía 8 o 10 yemas. A la temporada pasada ya habían entre 4 y 5. Entonces ha ido mermando este cuento, esta cantidad de yemas por dardo, y eso hay que poder cuantificarlo muy bien, tener un dato muy certero, porque uno es la cantidad de yemas que tiene un dardo, y así como muestra esta foto, es la cantidad de primordios florales, que aquí en esta yema hay solo 3 primordios. Entonces, para poder calcular en función a la fertilidad que tiene la combinación por gesto variedad, para poder también decidir cuántos dardos tenemos que dejar. ¿Qué es lo que pasa cuando usted no hace caso a nada de lo que le hemos dicho en este curso y sigue regando, no aplica el molibdeno, que lo encuentra caro, que no sé qué, no aplica la urea porque anda con la cabeza en otro lado? Esto es lo que pasa. Llegan brácteas de yema sin cerrar, ¿cierto? Y ahí se murieron. Esa yemita tenía 4 primordios florales y están los 4 afectados. Fíjense que nunca cerraron sus brácteas de yema. Entonces, finalmente, o la primera helada, el cobre, la pseudomona, etcétera, todo lo que pase en la época otoñal y en el invierno, ¿cierto? Va a ser pedazo, o incluso la misma cianamida o el nitrato calcio también pueden producir ese mismo problema. Todo eso se hubiera solucionado si hubiéramos hecho un buen trabajo en la post cosecha, de poder haber mandado a dormir a estas plantitas cuando era necesario, cuando correspondía. Esta lámina es de una colega mía y gran amiga, la Melania Puig Fruto, que ella hace estos análisis de fertilidad de yema en su empresa que se llama Brota, y que finalmente aquí podemos ver los distintos niveles de daño que hay ¿cómo se llama? En las yemas, ¿cierto? En la que corta, se analizan en la lupa, ¿cierto? Y se puede ver las yemas que están sanas, como podemos ver acá arriba, las que tienen algún grado de daño, que de repente hay uno o más primordios florales, y las que ya el daño es severo, y aquí este tema es serio. O sea, si ustedes me preguntan, tú tienes este problema, no puedes podar en invierno. Como lo podes, te vas a caer en las producciones. Ahora, recuperar estos primordios florales te va a costar un par de temporadas, porque recuerden que formar un dardo no se forma de un año para otro, sino que tienen que pasarle a una ramilla que nazca hoy día, el 2024, tiene que pasarle por encima el 2025 y el 2026 para que recién tenga un par de dardos. Entonces, por eso, insisto que este trabajo de poder hacer una muy buena post cosecha es muy, muy importante, no solo para la siguiente temporada, sino también para que la estabilidad y productividad del huerto en el tiempo sea estable y no tengas altos y bajos productivos, y por supuesto que no genera envejecimiento prematuro en las plantas, porque una vez que se muere un dardo en esa madera no vuelve a salir nada nunca más. Y hay que volver a cortar, podar, que salga un material vegetal nuevo, y como les decía, que les pasen 2 o 3 temporadas encima para que recién tenga de nuevo dardo. Este cuadro es bien añejo, pero lo he ido actualizando en el tiempo y metiéndole algunos datos por aquí y por allá, para ir haciéndome una idea de cuánto es el coeficiente de fertilidad en función a la variedad y al porte injerto, y eso me dé que yo tomo un número de que si digo, no sé, que un dardo tenía 4 yemas florales y tenía 5 primordios florales sanos, eso me va a dar un total de 20 flores, y si yo me voy a una combinación como Santina, sobre col que tiene un 15% de fertilidad, ¿cierto? Eso por punto 15, eso me va a dar que tiene 3 frutos por dardo. Entonces, finalmente, si yo me quedo con ese número 3, ¿cierto? De 3 frutos por dardo, eh, y quiero 15.000 kilos de Santina, lo voy a dividir por los 1.250 árboles, son 12 kilos por planta. Vamos a hacer que yo soy un productor ordenado, disciplinado, etcétera, y que hago bien la pega en el huerto. Voy a dividirlo por 0.012, que sería la fruta más grande. Eso me da 1.000 frutos por planta, y esos 1.000 lo divido en 3. Eso me va a significar que tengo que dejar por lo menos 330 dardos por planta. Yo siempre a ese número le subo un 20% más, eh, porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que pueden venir eventos heladas, cianamida, etc. Entonces, a esos 330 le sumo 65 dardos más,
y ahí me da un 3,96. O sea, me voy a cuadrar en esa situación, con esos datos del análisis de fertilidad, etcétera, a que tengo que dejar 400 dardos por planta. Entonces, para esto sirve este cuadro que muestra aquí la fertilidad de yema en función a las variedades y a los portes injertos. Bueno, como les decía, para mi gusto la poda invernal es el principal ajuste de carga. Quiero hablarlo dentro del receso porque finalmente es una parte importante y que también va a decir cuándo podemos entrar a podar, una vez que cuando estén los árboles sin hoja. Y de eso depende también la pega una vez más de lo que hicimos de la post cosecha. Y que bueno, hay diferencias de poda entre las combinaciones de bajo vigor con las de alto vigor. Y que también las variedades que son mixtas, en particular como Santina, Regina, que producen endardos y envases de ramilla, Cordia, que produce mucho envase de ramilla, finalmente estas bases de yemas florales se tienen que mantener porque además producen siempre frutas de muy buen calibre. Y todo esto entre el manejo de la entrada al receso, someterlo en la cosecha, que entre en el receso en el momento adecuado, sumado también a las aplicaciones de homogenizador de rotación durante el receso y la buena poda, finalmente va a graficar en que tengamos frutas de muy buena calidad y que no se vean afectados posteriormente el desarrollo de los frutos. Y que nos saquemos, por supuesto, labores que son muy tediosas, costosas e ineficientes, como el raleo de frutos, y que nos pueden costar entre 1.500 y 2.000 dólares por hectárea sin ningún problema. Y que bueno, aquí muestra un poco de este cuadro que lo había mostrado anteriormente, porque finalmente nosotros aquí, a la salida del receso, todo lo que acumulamos de reserva lo vamos a gastar aquí, hasta acá, hasta más o menos el fruto recién cuajado. Entonces, muy, muy importante el tema de que hoy día lo que nos queda post cosecha es que las plantas maximicen su fotosíntesis y maximicen todos los fotosintatos, puedan irse de vuelta a reserva. ¿Mm? Y que muy importante también, como les decía hoy día, el tema de ya sea del uso de los biológicos, ya sea al suelo, o también de generar descompactación de suelo, enraizante, más la nutrición, finalmente es que tú hagas más eficientes a las plantas con su fotosíntesis y que acumulen más reservas. ¿Para qué? Para poder pasar con una buena ración de combate desde la yema hinchada hasta más o menos la caída chaqueta. Que aquí muestra una foto de caída chaqueta de una presentación de don Oscar Carrasco, que muestra la caída chaqueta. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros ya en la caída de pétalo nosotros vamos a tener que partir con la nutrición al suelo, con la fertilización de primavera, pero en estricto rigor nos va a durar las proteínas y los carbohidratos que quedaron de la cosecha pasada, nos van a durar hasta este estado. Para que miren bien esta foto, porque la caída de chaqueta es un momento muy importante de cuándo partir de nuevo con las aplicaciones de fertilizantes al suelo, como el nitrato calcio o los sulfatos de amonio, etcétera, como también la fertilización durante la fertilización foliar en la floración, calcio, boro, zinc, algas. Por supuesto, lo que tiene que ver el tema de hormonas como citoquinina, que son importantes en la división celular. Y por supuesto también los aminoácidos, que son energía pura y que la verdad que ayudan a sacar a las plantas en esa parte de la floración y la cuaja, donde de repente tenemos síntomas de fiebre de primavera y que ayudan a disminuir o a mitigar las fiebres de primavera y que las plantas funcionen de forma más normal. Así que eso es la clase de hoy día de receso y manejo del receso. Quería explicarlo hasta la próxima floración para poder hacerlo más gráfico y que lo pudieran entender mejor. Así que agradecimiento a todos estos grandes amigos y profesores una vez más, porque aquí hay mucha información que es de ellos. Así que muchas gracias a todos por conectarse hoy día y bueno, nos vemos en la próxima clase.